México votó este domingo para escoger al nuevo gobernador de Baja California, renovar a 931 alcaldes y más de 400 diputados estatales. Los comicios son decisivos para que el presidente Enrique Peña Nieto pueda llevar a cabo reformas estructurales del llamado Pacto de México. Para conocer qué resultados han sido dados a conocer por las autoridades electorales, hacemos contacto directo con nuestro corresponsal en México, Jesús González. Muy buenas tardes, Jesús, y adelante con el reporte. Muy buenas tardes, Jesús. Karen, los saludo con gusto desde México y efectivamente, como ustedes comentan, hoy se tiene ya un panorama más claro sobre lo que sucedió en las elecciones el día de ayer en 14 estados. El Partido Revolucionario Institucional, actualmente en el gobierno, ganó al menos 10 congresos locales de los 13 disponibles. En cuanto a la única candidatura a ser gobernador que se disputó el día de ayer, estas, de acuerdo a la tendencia, la ganó el Partido Acción Nacional en coalición con el Partido de la Revolución Democrática. Ambos partidos son la oposición del gobierno en México. Además, el tema que, sin embargo, resaltó en todos los periódicos, en los titulares, es justamente el tema de las irregularidades. Un tema que lamentablemente se reportaron robo de urnas, compra de votos, incluso una candidata recibió un atentado frente a su casa con una bomba molotov. Vamos a ver el reporte más ampliado con toda la información de lo que sucedió el día de ayer. A pesar de que los partidos Revolucionario Institucional y de Acción Nacional se declararon ganadores en las elecciones de este 7 de julio, lo que prevaleció fue un ambiente de inseguridad e irregularidades, según denuncias del principal partido de izquierda en México. Que no se había percibido un ambiente de violencia en ningún otro proceso electoral como el de esta ocasión. Y nos llama la atención porque es precisamente cuando está en el gobierno federal el retorno del PRI. Para los principales partidos de oposición en el país, el partido en el gobierno realizó supuestas prácticas corruptas en las que de la mano del crimen organizado y de los gobernadores estatales buscaron ganar las elecciones violando la ley electoral. Los gobiernos estatales, junto con el PRI, actuaban de manera sistémica para detener a panistas que se encontraban en sus casas. El Partido Revolucionario Institucional reviró a estas acusaciones, argumentando una supuesta guerra sucia en su contra con el objetivo de que los votantes vieran al PRI como reflejo de la corrupción en el país. Refrendamos el llamado a la civilidad y a la responsabilidad a los dirigentes y militantes de otros partidos políticos. El PAN, lamentablemente, se está vacunando. El gobierno federal aseguró que se realizarán investigaciones correspondientes sobre los distintos actos violentos y atentados en el país, aunque para muchos especialistas y actores políticos esta fue la jornada electoral más violenta en la historia de México. Les comento que precisamente para reportar estas irregularidades, la Confederación Patronal de la República Mexicana instaló un grupo de observadores. Se encuentra con nosotros el presidente de la Coparmex, el actuario Juan Pablo Castañón, para hablarnos de este tema. Buenas tardes, por favor, díganos, ¿cuáles fueron los reportes de incidencias? Bueno, tuvimos 600 observadores en todo el país, en los estados donde tuvimos elecciones, y tuvimos reportes precisamente de compra de votos, los llamados carrusel. Tuvimos inclusive problemas de violencia en algunas entidades y en algunas casillas, que esto inhibe la participación ciudadana. Tuvimos realmente denuncias de ciudadanos de que no podían ejercer su voto por irregularidades en los procesos, que aunque lo pudiéramos ver en el contexto nacional como hechos mínimos o aislados, sí contribuyen a una cultura de degeneración política para los procesos electorales. Necesitamos una democracia con un mayor orden. Parece que cada día es más común pensar que el que se mueva el último día, el que gaste más dinero el último día, el que mueva más personas el último día, es el que tiene la mayor oportunidad de ganar, cuando las elecciones deben de ser propositivas, de propuesta y motivación de la participación de la sociedad. Nos hablaba de la preocupación del abstencionismo que registró en algunos estados hasta el 60%. Hasta el 61% en algunos estados. La sociedad, los electores, estamos realmente muy preocupados y decepcionados del desempeño político de nuestros actores. Que un más del 50% de la población que tiene la posibilidad de votar no vaya a votar es un signo de preocupación sobre la cultura electoral y democrática que estamos viviendo en México. Si bien hemos avanzado a nivel federal, los comicios locales distan mucho de ser democráticos como en lo federal hemos avanzado y como el país necesita de acuerdo a la modernidad que México tiene. Le agradezco mucho, señor Juan Pablo.
Les comento que justamente el tema del abstencionismo es algo muy preocupante porque para muchos especialistas representa la victoria del crimen organizado. Ellos alertan que el crimen organizado intentó con amenazas, con atentados, inhibir el voto de la gente y es algo que lamentablemente se consiguió el día de ayer. Mucha gente no salió de su casa a votar. Es un tema muy preocupante. También los especialistas dicen que estas elecciones fueron ya las más violentas que se han registrado en la historia del país. En unos minutos más, espera en máximo unas horas, todos los partidos políticos emitirán un pronunciamiento, ya sea a través de un comunicado de prensa o de una conferencia en la cual digan todo lo que sucedió el día de ayer. Sin embargo, ya nos han adelantado que pues ellos van a tratar de impugnar algunas elecciones que registraron muchas irregularidades. Es la información hasta el momento. Regresamos, Jesús y Karen, al Centro Internacional de Noticias de NTN 24.